Tras planificar y dirigir la fallida emboscada de aniquilamiento contra el general Augusto Pinochet del 7 de septiembre de 1986, José Valenzuela Levy, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es asesinado por agentes de la CNI en la matanza de Corpus Christi. Su muerte parecía borrar la huella del desconocido grupo de oficiales chilenos que junto a él se formaron en Europa del Este. Y eso es solo un pequeño extracto de lo que dice el reverso del libro que nos junta hoy en el Traficantes de Cultura. Y les hablo, obviamente, de Búlgaros, el ejército entrenado para matar a Pinochet, editado por los amigos de Aguilar y escrito por quien es nuestro invitado hoy, el periodista Mauricio Leandro Osorio. Mauricio, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. Hola Humberto, un gusto estar contigo y en este espacio, así que con todo el agrado de poder conversar sobre búlgaros y este es mi primer libro, ¿no? Excelente. Bueno, decir, primer libro, además decir que es una investigación periodística ganadora del Premio Literario 2020 del Ministerio de las Culturas en la categoría Escrituras de la Memoria Inédito. Yo sabía del libro, había escuchado hablar de él el año pasado y de pronto al fin lo tenemos en un formato físico, bonito, y la portada está genial. Pero ahí vamos a ir desgranando un poco, diseccionando un poco el libro. Y aquí irme a la idea. ¿Cómo nace la idea de historiografiar a este grupo de chilenos que fue a Bulgaria a entrenarse con el ejército y en el fondo a macerar esta idea de asesinar al dictador? Sí, mira, voy a asumir un poco dos cosas. Primero, cómo nace la idea y el título. Que tal vez el título no es precisamente lo que hicieron. O sea, creo que más que nada es un gancho, el ejército entrenado para matar a Pinochet, porque su objetivo propiamente tal no fue más allá de que quien dirige la emboscada de aniquilamiento del 86 es José Valenzuela Levy, uno de los oficiales formados en Bulgaria, pero no era propiamente esa tal la formación para eso. Lo que sí empezó esto cuando yo estaba estudiando periodismo, por allá por el año 2014, en la Universidad de Chile, era como mi proyecto de título, estaba buscando que investigar y conocí una de las fuentes que me relató un poco esta historia desconocida hasta este momento, ¿no? Porque hablaba de este grupo que se formó junto a José Valenzuela Levy en la Bulgaria entonces socialista, con el objetivo de formarse o integrarse en todo lo que era la tarea militar en ese entonces del Partido Comunista en la lucha antidictatorial. Pero en la tesis, lo que fue la parte más de investigación durante la época de la universidad, fue más enfocada en un trabajo testimonial y fue más o menos recabar un poco lo que recordaba una de las fuentes, uno de los compañeros de José Valenzuela Levy en la formación. Sin embargo, después de eso vino una investigación un poco más profunda que implicó o sea, entrevistar a casi la totalidad de los oficiales que se formaron junto a Venezuela Levy en Bulgaria y derivó en este libro que tienes en tus manos. ¿Cómo fue el acercamiento con las familias? Y de hecho quiero citar el comienzo, es como este pequeño mensaje como para ponernos en contexto. Entrevistas a testigos familiares y protagonistas de esta historia, además del acceso a diarios de vida, archivos de prensa y documentos inéditos, permitieron reconstruir diálogos y vivencias. Aquí quiero entrar a los diálogos en unos minutos más, porque es una novela. Si no me dijera que es una investigación, esto suena a una novela. Los oficiales chilenos formados en Bulgaria junto a José Valenzuela Levy son mencionados en este libro por sus nombres clandestinos, debido a que la mayoría ha preferido mantenerse en anonimato. Solo quienes fallecieron o no son parte del grupo se identifican por sus nombres y apellidos legales. ¿Cómo fue el acercamiento en ese sentido con las familias, con quienes estuvieron dispuestos a hablar contigo acerca de la persona que formó parte de este grupo? Bueno, el acercamiento fue disímil en relación a las fuentes, ¿no? Hay fuentes que fueron muy fácil el acceso, además como una fuente abrió la puerta a otra fuente, mira, este joven está haciendo esta investigación, me parece interesante, y con esa recomendación pude conversar después con otros. Otros se negaron, había personas que todavía para ellos son temas delicados y prefirieron no conversar, pero la mayoría de las personas fue amable y más o menos pensó idóneo y necesario contar esta historia porque algunos de ellos ya o sea, han muerto, algunos familiares ya, o sea, supieron incluso la historia de sus familiares, vale la redundancia, a través de esta historia. Entre ellos un personaje que para mí me parece interesante en la línea de lo que tú dices, que esto derivó de esa investigación periodística para titularse
en un giro estilístico más de thriller, más de narrativo, más una novela, con ciertos personajes como, no sé, el señor del sombrero que está en la obra, y que su familia desconocía la historia de su padre. Eso también fue muy interesante porque cuando yo llegué, toqué la puerta sin conocer a nadie, accedieron, más o menos comenté que estaba escribiendo la historia de su padre y le comenté algunas nociones de lo que había hecho, y ellos desconocían totalmente, pero sí dieron el acceso a las amistades de su padre en los últimos años de vida y también durante el exilio. Y en ese acceso que tuviste, obviamente gente que, si bien estuvo dispuesta a hablar, pero no dispuesto a dar el nombre real en el fondo, como el de español castizo. Es ahí que hayas querido nombrarlos con su chapa política. Claro, la idea era proteger a quienes no están en condiciones, por ejemplo, no quieren decir todavía sus nombres legales. También hay cosas que, no sé, para algunos no están todavía cerradas. Bueno, muchos le ha costado mucho el proceso de reincorporación. Digo reincorporación en el sentido de que estos jóvenes en su momento, en los años 70, que tenían entre 18 y 23 años, se formaron y dedicaron casi toda su vida a lo que fue, no sé, la resistencia, la lucha armada, la formación militar, pero después cuando llega la transición o la postdictadura se encuentran en un momento donde todo ese expertise que tenían en el ámbito militar no servía para la nueva sociedad que se está construyendo, y dentro de sus propias organizaciones cambió el rumbo político que habían trazado en un momento. Había mucho idealismo, porque en el libro tomas que a quienes recibieron instrucción militar en Bulgaria era para que, llegado el momento, fueran parte del ejército renovador en esta nueva república, obviamente cayendo Pinochet. Ya la historia de por sí hizo, hizo lo suyo, y algunos exiliados hicieron lo propio, abrazando las ideas de la dictadura. Que me parece fundamental abordar ese tema porque creo que también define por qué búlgaros, ¿no? Por qué el hombre de la obra y por qué ellos también se les denomina búlgaros. ¿Quiénes son los búlgaros? Los búlgaros son un grupo de jóvenes chilenos, todos hombres, ¿no? Que eran militantes de las juventudes comunistas y se encontraban en el exilio a finales de los años 70, cuando son reclutados por este que mencionaba al inicio, señor del sombrero, un militante también del Partido Comunista, quien les propone cambiar el rumbo de su vida para formarse en Bulgaria como oficiales. Pero ¿cuál es la distinción, la diferencia que hay entre los oficiales formados en Bulgaria junto a José Valenzuela Levi y otras formaciones que hubo? Porque también hubo formación de oficiales, digo, oficiales de la resistencia, ¿no? Contra la dictadura en Cuba, en la Unión Soviética, y no solamente del Partido Comunista, también hubo oficiales formados por el MIR, por el Partido Socialista, por el MAPU, y también en Chile hubo cursos de guerrilla. Pero ¿cuál es la distinción en todas estas formaciones militares, eh, o no sé, contra guerrilleras, contra insurgentes o insurgentes? ¿Cuál es la distinción de Bulgaria? Bulgaria era un país que tenía una cercanía geográfica y política con la Unión Soviética, donde se encontraba la comisión política, la plana máxima del Partido Comunista en el exilio de Chile, Volodya Teltmoin, Luis Corbalán, todos se encontraban en Moscú. Entonces, Bulgaria representaba ese país que además tenía una línea muy cercana a la soviética, que en su tiempo era muy también cercana al Partido Comunista de Chile, y además tenía una formación especializada con lo que se pretendía, como mencionaste, en un futuro recomponer el alto mando de las Fuerzas Armadas. Se pensaba, o esa era la idea que tenía el Partido Comunista en el exilio, en el tiempo de la dictadura, de que con una transición, con la llegada de la democracia, no se podía mantener las mismas Fuerzas Armadas, ni la misma doctrina militar o la doctrina de seguridad nacional. Había que cambiar toda esa doctrina, había que recomponer la oficialidad. ¿Y con quién la hacíamos? Bueno, se pensaba que estos eran los oficiales que tenían que integrar esos nuevos altos mandos. O sea, se confirmaba la idea de que eventualmente si en Moscú llovía, Luis Corbalán aquí en Chile salía con paraguas. Así como decía Eugenio Lira Masi, el Ujú. escritor chileno, claro, periodista, claro, cuando llovía en Moscú acá todos los comunistas salían con Paraguay, claro. Lo demuestra esta Bulgaria que, vale decirlo, ¿no? En este mundo de la Guerra Fría era conocida como la República 16, porque era casi una república más de la Unión Soviética, y por eso también la importancia de formar este grupo allá, un grupo de confianza del Partido Comunista, jóvenes muy disciplinados, como mencionaste también. Ellos vivieron, como todos eran por la edad, casi todos vivieron en su adolescencia el triunfo de la Unidad Popular. Entonces venían con una épica, venían con una militancia, con todo un trabajo, una épica que los motivó a dar el paso adelante y cambiar el destino de sus vidas. Ujú.
quiero irme al estilo, a la pluma, a la estilística, y quiero citar el comienzo del libro, que es del capítulo 1, 1988. Pasaporte, requirió con rostro de fastidio el funcionario de extranjería al sujeto parado frente a él en la cabina. Aquí tiene, expresó el viajero, cediendo con desconfianza el documento. El agente migratorio, que primero reparó en su baja estatura y en que usaba muletas, lo comparó con la imagen del pasaporte, donde se veía en idéntica actitud, luciendo el mismo terno plomizo en la foto, unos lentes holgados y un bigote espeso que le cubría por completo la boca. Está listo, caballero. Buen viaje, dijo el funcionario, mirándolo a los ojos y estampando con desgano el timbre que legaliza su salida del país. Sin manifestar el más mínimo gesto, el hombre de bigote tomó los papeles y, apoyado en las muletas, volvió al autobús que lo conducía a su imperioso escape. Ese día de abril de 1988 abandonaba el país por el paso fronterizo Los Libertadores en la cordillera de los Andes, intentando evadir encuentros con agentes de seguridad. Aquí es el comienzo de la historia de Carlitos, Así si es. no, si no me equivoco. Pero antes de irnos a la historia de Carlitos, porque la historia de Carlitos es una tragicomedia, eh, ¿cómo fue la búsqueda del estilo, la forma? Eh, que no sonara tan dura la historia, que fuera mucho más allá de una crónica, porque suena muy narrativo, lo dijiste al principio de esta grabación, suena muy narrativo, y si no me dijeras que, y si no me dijeran que es una crónica, esto pasa por una novela, y una novela bastante apasionante por lo demás. Humberto, mira, yo creo que para eso, ese giro estilístico, no sé, aunque parezca contradictorio, necesité mucho más investigación, porque lo que hace lo que permitió reconstruir los diálogos fue precisamente hacer una investigación mucho más acuciosa, que implicó también acceder a un archivo documental bastante rico, no solamente las fuentes vivas, no solamente los recuerdos de los oficiales, sino también documentos como pasaportes, cartas, diarios de vida. Todo eso permitió hacer un trabajo de más detalle. Por ejemplo, precisamente de la historia de Carlitos. El libro contiene un archivo, no solamente está la historia en, en la obra narrada, sino también hay varias fotos, son como más de 32 fotos, calculo, en el cuadernillo gráfico, entre lo que aparecen documentos y precisamente ese pasaporte del que se menciona, que me permite a mí como autor reconstruir físicamente cómo era Carlitos en esa época, fuera de que el Carlitos que entrevisto yo muchos años después ha cambiado bastante. Pero todo eso, toda esa investigación más acuciosa, a ver cómo era, ir a fotos de su niñez, todo eso me permitió a mí hacer como todo este trabajo más, más de detalle, más narrativo, y fue la intención, nunca fue una obra acabada. Es más, cuando le entrego al concurso, lo hacía más que nada para ver cómo eran los procedimientos para concursar, nunca había hecho un concurso, entonces dije, ah, mira, estos son los documentos que necesitan, pero todavía sentía que la obra no era acabada, y esta obra fue mucho taller, mucho reescribir, hasta tratar de darle esa fluidez que yo creo que pudo conseguir el relato para este giro que, como tú dices, si no te lo dicen, es una novela, ¿no? Ujú. Y quiero irme a la historia de Carlitos. La historia de Carlitos es una tragedia, pero a la vez es como, oye, el tipo con mala suerte, pero a la vez con una maldita buena suerte, porque lo detienen en la frontera, porque el pasaporte falso resulta ser de un ladrón, y que obviamente lo detienen por lo mismo. Y termina siendo como su gran cómplice el oficial de PDI que lo detiene. No, claro, lo que tú dices de la tragicomedia también es un aspecto interesante. Ayer lo hablamos, ayer fue o sea, el 10 de noviembre fue el lanzamiento en Valparaíso del libro, y una de las personas comentaba un poco eso, como ella, Mabel, fue una de las personas que conoció a Paredes, que es uno de los jóvenes que muere en la vida de Diego Portales, y ella me dijo que cuando lo empezó a leer tuvo que parar la lectura porque le fue muy fuerte. Precisamente en ese aspecto me quiero detener porque uno de los objetivos de este libro fue, y dentro del estilo, fue alejarme de dos puntos que yo dije, yo quiero estar lejos de ahí. Uno es dentro del relato, no sé, oficial, o el relato que más se habla desde, no sé, desde los gobiernos de la Concertación, que hablan de que, o la historia oficial, que la democracia se consigue con la pluma y el papel. Y ese es el relato, no sé, que nosotros nos imaginamos con los carabineros y los ciudadanos abrazándose en la Alameda después del triunfo del no.
pero que ese relato al mismo tiempo invisibiliza lo que fue la resistencia, genera prejuicios sobre lo que fue la movilización popular, no solamente la resistencia armada, y también mira en segundo plano todo lo que fue el movimiento popular que también estuvo en las calles presionando para la salida de la dictadura. Entonces voy a alejarme de ese prejuicio, no van a ser los extremistas, no va a ser el libro sobre los terroristas, sino otra perspectiva más humana. Pero tampoco quería quedarme en el panfleto, no sé, épico de los grandes luchadores revolucionarios, porque simplemente quería que no. Yo quería hacer una obra cruda, que por eso también tiene estos pasajes tragicómicos, porque más que nada es personajes desnudos, imperfectos, que tuvieron para mí, no sé, la virtud o la valentía de decir, va, voy a dejar mi vida de lado, mis sueños de joven, mis anhelos, para luchar contra la dictadura, para derrocar al tirano, pero ese sacrificio no implica que sean personas, no sé, perfectas. Por eso también hay algunos cuestionamientos que me hacían que por qué se contaron algunos episodios que no son los más, los más mejores para recordar, pero yo creo que el objetivo de esto era alejarme de esos dos lugares, de hacer el panfleto, de hacer la gran alegoría, también de hacer el prejuicio que existe sobre la lucha armada, sino más o menos mostrar lo que eran. Jóvenes, con anhelos, con sueños, con errores, con dificultades también tuvieron, pero que finalmente hicieron todo lo que más o menos se comenta en esta obra, ¿no? Ahora quiero irme directo a la historia de Luis Canales, el señor del sombrero. Aquí, obviamente, citar el comienzo del capítulo. Seré directo con usted, dijo Luis Canales, alzando la mirada bajo la ala rígida de su sombrero estilo Morven, Homburg. Queremos saber si estaría dispuesto a cumplir una tarea del partido fuera de Suecia. La misión consiste en aprender el manejo de todo tipo de armamento, asumir operaciones militares donde deberá estar dispuesto a dar su vida por la lucha antifascista. Se trata de un curso bastante largo en el que... Compañero, no tiene que decirme más. Acepto de inmediato si el partido lo necesita. Interrumpió ansioso Rodrigo al señor del sombrero, sin terminar de oír todos los detalles de la propuesta. Aunque rodeados de nubes, algunos rayos de sol se alcanzaban a filtrar iluminando tenuemente la sala donde se encontraban reunidos esa fría tarde. Rodrigo militaba en la Juventud Comunista Chilena con un grupo de exiliados en Suecia y le habían encargado asistir a una reunión en privado con un importante emisario de su partido de paso en la ciudad. Bueno, es el encuentro de Luis Canales, el señor de sombrero, con Rodrigo o José Valenzuela Levy. Así es. Y antes de irnos con el Chele, bueno, o Rodrigo en el comienzo del libro, quiero irme a la historia de Luis Canales. Tremendo personaje. Un militante de la vieja guardia, disciplinadísimo a rabiar. Aparte, aparte es el encargado de los dineros del partido. No, es uno de los personajes más interesantes y también quisiera hablar del proceso de cómo se reconstruyó su historia, que me parece fundamental porque los reclutados por él, ese es el rol que, bueno, que cumple el señor del sombrero, que fue reclutar a todos estos jóvenes, viajar por los distintos países de Europa donde se encontraban. Eh, cuando empezamos a reconstruir su historia, me empiezan a describir a un señor de distintas características. Unos me decían que era alto, otros me decían que era bajito, otros me decían, y me dieron montones de nombres. Entonces, era difícil poder hallarlo, porque el único dato más o menos para mí duro que tenía es que alguien me dijo que era diputado. Entonces, investigando en el archivo, no sé, periodístico, encontré un artículo de Javier Ortega del año 2001 donde decía que Luis Canales, o no, que David Canales era un diputado del Partido Comunista que había reclutado a José Valenzuela Levy. Pero bueno, si, revisando la biblioteca del Congreso, el único Canales que había era un demócrata cristiano, entonces me parecía difícil que fuera él. Entonces, era un personaje para mí muy misterioso, muy interesante, pero que no podía abordarlo, no tenía ni siquiera el nombre real. Entonces, un día una fuente me da otro dato más que para mí fue fundamental, que me dice que su hijo lo matan en lo denominada Operación Leopardo, que fue en la Legua cuando asesinaron a 5 jóvenes el 21 de diciembre de 1973, jóvenes que habían participado en la resistencia de la Legua durante el día del golpe, pero que fueron, bueno, detenidos después. Entre ellos está uno que ya se llamaba Luis Canales Vivanco. El Canales ya me hizo un ruido y dije, debe ser por acá. Entonces empecé a recopilar archivo judicial y no podía encontrar el nombre de su padre, pero sí encontré la dirección de la cual fue detenido, que fue en la población Vicente Navarrete de San Joaquín. Entonces dije, voy a ir a la puerta, voy a ir a la casa,
si no está la familia, ya hace muchos años esto, voy a preguntar cuál es el vecino que más tiempo lleve viviendo acá y el nombre del padre de este chico lo sabrá. Pero cuando llegué, toqué la puerta y quien me abre es la hermana de Luis Canales Vivanco. Entonces, para sorpresa mía, yo le comenté que estaba haciendo una investigación sobre su padre porque había reclutado a unos jóvenes. Sorprendida, la señora me hace pasar a su casa y cuando entro, justamente había una reunión de hermanos y eran todos hijos del señor del sombrero y hermanos de Luis Canales Vivanco. Entonces, cuando le empecé a contar lo poco que sabía de su padre, quedaron todos sorprendidos porque su padre, como mencionaste, era un militante de la vieja guardia, con mucho secretismo, parco, nunca, no se jactaba de nada. Entonces, eso lo sorprendió mucho porque no tenían nociones de él, pero ellos me dieron la puerta, me abrieron la puerta para entrevistar después a Guillermo Montesinos, que fue quien estuvo precisamente con él durante el tiempo que se encargó de las finanzas del Partido Comunista en el gobierno de la Unidad Popular y también en los primeros años del exterminio en la dictadura. Él tenía millones de dólares en efectivo, o sea, 1 millón de dólares en efectivo, Era el que abogado del partido. Guillermo Montesinos sí, era el Sí. abogado del partido. Ujú. Y él me comentó ya todos esos secretos que los hijos sabían muy a una pincelada, nada más conocían de eso, pero poco sabían de la historia en profundidad. Guillermo Montesinos abrió, después un amigo de él que también estuvo casi todos los años en el exilio en Venezuela, que es Juan Núñez, otro de los compañeros, y así fui recopilando toda esta historia que me parece bastante interesante, que es la historia de Luis Canales, el señor del sombrero, que es un personaje fundamental también en esta obra. Hay en la historia de Luis Canales en Venezuela, que él estuvo mucho tiempo separado de su familia, pero él logra un contacto con su mujer, que en el fondo ella es la única, o no sé si decirlo, porque ella sí fue la más fiel militante sin ser militante, porque, claro, su familia no lo sabía. De pronto sabían que el papá andaba en Venezuela. ¿Por qué? Vaya a saber. Pero fue un encuentro bastante importante, bastante bonito, porque también lo describe junto con un asalto, comillas, asalto, que sufre Canales en Caracas. Así es. Es más, yo creo que la historia de Ernestina, que fue la esposa de Luis Canales, también era importante y siento que necesaria incluirla en la obra, porque también la obra en un momento me sonó muy masculina. O sea, aquí estamos hablando de puros hombres que fueron reclutados en Bulgaria, y o sea, no había ninguna del grupo que fuera mujer. Y las historias de las mujeres estaban más de lado, eran periféricas, eran las esposas entonces sentía la necesidad de que también las mujeres que son siempre son la mitad de la población y son parte de la historia y es necesario reivindicar sus historias, también tenían que estar en esta obra. Y el sufrimiento de Ernestina, toda la lucha, lo mismo que tú mencionas, sin ser la militante, casi todo se lo llevó ella. O sea, como ella tuvo que vivir todo el exilio, todo el dolor de perder a un hijo, de perder también a su esposo, porque la mayor parte de su vida que se no vieron juntos, y también lo triste de esta historia de amor que se intentó reconstruir un poco, es que los hijos ni siquiera pudieron saber el origen del amor de sus padres porque les daba cosa preguntarles ya que la madre tenía mucho dolor y además mucha de la correspondencia de amor que se intercambiaban por temas de seguridad era incinerada, entonces casi que no quedaron huellas de ese amor truncado por la dictadura. Y volviendo al tema de estos muchachos, los búlgaros, eh, bueno, Canales era el gran, el que juntó a este grupo. Eh, y sobre todo la historia de estos muchachos en Bulgaria. Eran los cubanos para los búlgaros. Y de pronto hay una escena donde aparecen cantando canciones así como, hoy cantan himnos cubanos y están cantando, no recuerdo el nombre de la canción en este momento, pero como Alicia va en el coche, puras canciones de cuna. Bueno, los búlgaros ahí estaban un poco perdidos en el castellano, entonces podían hacer esas bromas, ¿no? Ujú. Como cuando Dovich Yugrov, que era el ministro de Defensa, le pide que le cante canciones de la Revolución cubana y no tienen otra que cantar Yo quisiera ser un pato Esa canción, y tener no, una la laguna, canción del brindis, un brindis. el brindis, no me acordaba de la canción. Y en ese punto, bueno, también estamos hablando de muchachos jóvenes que no, que estaban viendo cómo funcionaba la Bulgaria socialista.
sobre todo porque ahí había mucho, mucha oda, mucho homenaje, así como mucho héroe, así como Culto a la eh, persona. culto a la persona, muchas gracias, demasiado culto a la persona a lo que le extrañaba y era como, por qué tenemos que hacer esto? No, claro, es que ahí es donde empiezan como tal vez las reflexiones más profundas de la obra, porque también tiene que ver con, como lo que te decía al inicio, o sea, como alejarme del panfleto revolucionario y la épica, o ese también, como dijimos ahora mismo, como el culto a la persona que existió mucho en el campo socialista, y me parece interesante que dentro de los mismos protagonistas, no metiendo yo la cuchara en la interpretación, pero dentro de los mismos protagonistas ellos se cuestionaban algunos de eso. O sea, estaban los militantes muy disciplinados que le parecía que vivir en un país socialista y todo lo que ocurría ahí era, era el sueño que querían para Chile, pero hay quienes entendían que ese socialismo, los socialismos reales que vivieron ellos, por lo menos en Bulgaria, no era todo lo perfecto que ellos esperaban y cuestionaban también el culto a la persona y cuestionaban ciertas cosas que ocurrían en el país. Y eso igual me parece interesante incorporarlo, ¿no? La visión crítica que tuvieron respecto a los procesos que se dieron en Europa del Este y que, bueno, sabemos que después fracasó. ¿Y cómo fue el proceso de investigación? Hubo momentos donde obviamente tuviste que acudir biblioteca, internet, ¿tuviste la oportunidad de viajar a los lugares en especial? Así como Bulgaria, o sea, viajar a los países que formaban parte del eje socialista. El charco todavía no lo crucé, Ujú. el océano Atlántico todavía me falta, pero no llegué a Bulgaria, conocí, entrevisté personas en Bulgaria telemáticamente, pero el libro sí es un viaje, o sea, hubo personajes como Marta González, o sea, que es la viuda de José Valenzuela Levy, que habían aspectos que me dijo solamente lo podemos conversar en persona, y casi que me obligó a ir a Managua, y con ella conversé en Managua, igual que con la hija de José Valenzuela Levy, Silvana, que estuve con ella en San José, entrevisté a algunas personas en Colombia, involucradas en la historia de Riti, que es uno de los personajes, precisamente el de la portada, y en distintos lugares. O sea, esto fue un viaje también por todo Chile. O sea, a Riti lo entrevisté que es que tenemos en portada, lo entrevisté en Linares, a otras personas en Rancagua, en Valparaíso, distintas comunas de Santiago. Entonces, este viaje también se refleja en la obra, ¿no? Bueno, o sea, y de Europa, sin cruzar el charco, también entrevisté personas de Hungría, personas que están en Alemania, en Suecia. Fue bastante enriquecedor en ese aspecto y también y salir a la calle, como te mencionaba. La historia de Señor Luis Obrero no estaba en Google, no estaba en Internet. Tuve que salir a la calle, tuve que ir a la población Vicente Navarrete, en San Joaquín. Creo que también así es como se hace, o como se piensa que se debería hacer una investigación, también mover un poco los pies en la calle, que también ahí están las historias, y también las visitas a la Biblioteca Nacional, a la sala de microformatos, que también fue un espacio que ocupé bastante. Mauricio Leandro Osorio, periodista licenciado en Comunicación Social y magíster en Comunicación Política en la Universidad de Chile. Es corresponsal en defensa de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Ha cubierto las movilizaciones sociales en Chile, el desarme de los campamentos de la guerrilla FARC y el proceso de implementación del acuerdo de paz en Colombia. Fue asesor y miembro de los equipos comunicacionales de candidatos presidenciales en Colombia, Bolivia, Perú y Chile. Sus trabajos han sido publicados por El Desconcierto, Ópera Mundi y La Tercera. Fue ganador de los Premios Literarios 2020 del Ministerio de las Culturas en la categoría Escrituras de la Memoria inédito por Búlgaros, el ejército entrenado para matar a Pinochet, que ahora publica Aguilar. ¿Cómo fue el camino? O sea, quiero irme a la historia. Tú quisiste probar, tenías este libro, el libro, un formato previo, y quisiste probar con estos premios que da el Ministerio de las Culturas. ¿Cómo probar? Y de pronto, ¡paf!, ganaste. ¿Cómo te vistes con eso? Oye, no, eso fue, pero en primer lugar fue algo inesperado. Como te Ujú. mencionaba, es más, yo siento que el libro que tienes en tus manos todavía podría darle más taller, porque, no sé, alguien por ahí me mencionaba que los libros de repente, no sé, uno nunca no termina de escribirlos, ¿no? Pero, pero el premio, bueno, fue bastante sorpresivo porque, como te digo, dije, voy a hacer esta más que nada para probar cómo son los procedimientos, aprender a concursar mi primera obra, era la primera investigación que estaba haciendo.
pero después cuando gané, inmediatamente me llamaron de Planeta, me llamaron de Seibo, casi al día siguiente estaba justamente en Sao Paulo por mi trabajo, y bueno, volé para Santiago a ver cómo salía esta primera obra, que finalmente se publica con Aguilar, con Random House, que ha sido todo un equipo que ha estado apoyándome bastante. Ahí está Daniel Olave, que ayudó en la edición, estuvo trabajando en ese aspecto. Lorena también del área de comunicaciones ha ayudado mucho. Y todo el colectivo de Random House que le ha dado vida a esta segunda parte, yo le digo, del libro Búlgaros, porque está el libro que ganó el año pasado el premio, pero después de eso ha habido todo un trabajo de acomodar algunas cosas y todo eso. Así que también agradecido que el libro haya salido y muy feliz de este momento. O sea, no deja de ser interesante. Tuviste el premio y no hubo necesidad de que tú ir a buscar. Ellos te buscaron. Así mismo fue, claro. Ujú. Es más, hubo un inicio, ¿no? Cuando estaba haciendo mi primer libro, no sabía nada, de verdad, cómo hacer. Bueno, cuando uno publica el libro, o sea, que quiere publicar un libro, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamas a una editorial por teléfono? Eso hice, llamé a una editorial, como que más o menos me dijeron, bueno, está linda la historia, pero puedes venir después, no sé. Y como no sabían cómo hacer, se entrega una obra terminada, o tú llegas con una idea y ellos te dicen, ah, está buena, te voy a pagar $1.000.000, así que escríbelo. No era nada de eso, pero claro, el premio aceleró el interés por la obra y bueno, ahí estamos ya con nuevos proyectos, con nuevas ganas de seguir investigando, porque creo que esta primera obra ha sido un combustible para mis ganas de poder seguir abordando nuestra historia. Y hubo un trabajo de pulir el trabajo que tienes tú como escritor y autor de la obra, y el trabajo de tu editor, en este caso Daniel Olave. Sí, obvio, tuvimos bastantes conversaciones, estuvimos hablando, él hizo bastantes sugerencias sobre la obra. La obra igual ya estaba más o menos acabada, o sea, como los capítulos se mantuvieron, se mantuvo la estructura, pero sí, hubo muchas cosas que, como te digo, yo siento que de verdad podríamos estar todavía cambiándole, haciendo para la próxima edición, si es que hay una segunda edición, obviamente vamos a tratar de incorporar algunas cosas o mejorar algunas. Atento con eso. Así que eso, ¿no? Pero de verdad ha sido un proceso muy hermoso. Estoy muy agradecido con todos, con todas quienes han apoyado en esta historia. Y también mencionar algo, o sea, esta obra, Búlgaros, la firmo yo, gané el premio, todo, pero igual es un trabajo colectivo. O sea, aquí están muchos de los diálogos que tú ves, que pudiste leer, son casi las memorias de ellos, ¿entiendes? Que las transcribí, están en la obra, pero es un trabajo también colectivo de memoria. O sea, bueno, primero, decir también que está tremendamente bien escrito, es es un buen primer libro. Primero decir eso. Segundo, es es la mejor foto para una portada. Si tú no me dices que es chileno, este es un calendario que yo puedo haber encontrado en Rusia, en Bulgaria, en el eje socialista. No, precisamente por eso también voy a asumir un tema del nombre, porque ha generado polémica. Hay quienes me han cuestionado el nombre diciendo, oye, pero nosotros no nos entrenamos para matar a Pinochet, nosotros no nos dijimos, y además no éramos un ejército, éramos un pelotón. Un ejército es mucho más personas, ¿no? Nosotros éramos 31, eso lo que implica un pelotón. Pero es que precisamente por lo que acabas de mencionar, sentía que era necesario darle una bajada. Además del gancho, también una bajada porque si tú pones en una librería búlgaros, puede ser un libro, no sé, de cultura, puede ser como, no sé, podía ser los tracios o croatas, cualquier cosa, ¿no? Entonces la bajada a Chile le daba el nombre de Pinochet, matar a Pinochet, porque uno de ellos, como es José Valenzuela Levi, dirige la emboscada de aniquilamiento contra Pinochet. Y también, bueno, la portada, me gustaría comentar un poco de la foto. Fue también divertido porque cuando voy a la casa de Riti me cuenta que él tiene una foto vestido de oficial. Y dije, uy, qué interesante porque no tengo fotos de ustedes vestidos de oficial. No, yo tengo una foto bonita y cuando me la manda, dije, uy, pero qué buena foto, esta es la portada. Y él me dice, no, por ningún modo, no quisiera porque no quisiera que se supiera, creo que no me gustaría. Entonces le dije, bueno, está bien, ya ahí habíamos quedado. Hasta que él mismo me llama, ya ha hablado con su familia y me dice, ¿sabes qué? Lo decidimos y sí, queremos que sea la foto de portada. Y me río porque pasó algo divertido al final de, de Porque ya la... de estaba la- impresa. No, me río no por eso, sino porque
cuando él me dice esto, bueno, igual fue mucho antes cuando me dijo esto, hace, ponte un año, ¿no? Cuando me da la autorización de la foto, pero cuando ya está ahí con la editorial, con Penguin, que estamos a punto de publicar, ya teníamos definido hasta la portada y me mostraron la diagramación, a mí me gustó, todo bien, y él me llama pocas semanas antes de que se publique el libro y me dice, oye, estoy en la portada, ¿no? Y yo le dije, y como para jugarle una broma y darle una sorpresa, le digo, ¿sabes qué? En verdad yo no veo esos procesos, solo vi la editorial, yo sugerí tu foto, pero no estoy muy seguro. Uy, y se enojó mal. Y Uf, dijo, ¿cómo? Pero si habíamos quedado, no sé qué, y como que se molestó un poco, ¿no? Y cuando salió la portada, bueno, ya ahora volvimos la amistad, está todo bien, ¿no? Pero claro, él tenía esas ganas también de que estuviera acá y yo feliz de que Riti inaugures con tremenda fotazo. A mí me parece una tremenda foto para la portada, vestido de cadete, un chileno en Bulgaria, tiene mucha significación. yo puedo darle sentido a la bajada porque al final de cuentas estaban entrenados o la idea de los búlgaros, no el grupo, los oficiales búlgaros de Bulgaria, era que, bueno, tuvieran el entrenamiento militar y que tuvieran la visión de que en ese nuevo Chile, derrocando al dictador, ellos pudieran poner su idea, poner su granito, poner su semilla para ese nuevo ejército. En ese sentido, la bajada me calza perfecto, bajo esa idea, obviamente. Claro, es que también tiene que ver con el objetivo de por qué Ujú, esta formación, como lo mencionábamos, se quería recomponer unas Fuerzas Armadas nuevas, pero la diferencia de los búlgaros, estos denominados búlgaros, porque cuando llegan a Cuba, después de su formación ellos viajan a Cuba, donde empiezan a tener sus primeras misiones en Nicaragua, en El Salvador, después van a Colombia. En Cuba habían otros oficiales también del Partido Comunista que se habían formado, y la diferenciación con el grupo eran los búlgaros. Pero estos búlgaros, ninguno quería ser militar, ¿no? O sea, como, creo que hay uno que pasó el servicio y más o menos le gustaba el tema militar, pero no, eran, como te mencionaba, jóvenes que asumieron una tarea histórica en un momento determinado, pero no eran jóvenes que tenían como ese ánimo y lo asumieron con una decisión, con un compromiso político, y también pensando que el día de mañana, si tenían que recomponer esas Fuerzas Armadas, iban a estar ahí. Fueron, por decirlo así, los generales que no fueron. ujú. Y aquí quiero irme a las diferencias. Ya estando los búlgaros en Cuba, había cierta fricción con los oficiales cubanos. Los búlgaros ascendían mucho más rápido, militarmente hablando. No así. Lo que pasa es O, que o había el celo. mira, lo que pasa es que la formación en Bulgaria, los oficiales que se formaban en Velikotérnovo, que es esta escuela militar especializada, una de las mejores del campo socialista, el Vasilevsky se llama la escuela donde se forman ellos, eh, esta escuela, los que se graduaban de ahí se titulaban como tenientes. En Cuba, los oficiales que se forman en carrera completa se titulan como subtenientes. Entonces, el recelo se genera en que cuando los chilenos que estaban formados en Cuba combaten en Nicaragua y vuelven, recién ahí los ascienden a tenientes. En cambio, estos chicos que no habían tenido, como decirlo así, no habían estado en el terreno de combate, sí, tenían el mismo grado que ellos, a algunos no les gustaba. Y por eso cuando llegan a Cuba los degradan, o sea, les quitan el grado, los bajan a subtenientes, que fue una de las molestias grandes porque ellos, o sea, argumentan los búlgaros que los grados es una cosa y lo que es como los reconocimientos o las medallas por mérito militar es otra cosa distinta. Ujú. Y aquí hay un punto y ahí quiero entrar a la historia de José Valenzuela Levi. Y tomarlo desde el punto en el encuentro que tienen con la oficialidad cubana. Eh, Le toca hacer una presentación frente a Raúl Castro. Y de pronto Raúl Castro, compañero, lo felicito, aplausos, de pie y toda la cosa. ¿Cómo era José Valenzuela Levi en la época cubana? Bueno, José Valenzuela Levi, por todos los testimonios que pude recopilar, es una persona muy humana, una persona muy atenta, muy inteligente. Todos hablan de una inteligencia superior, no sé. Era un políglota, era una persona muy sensible, muy humana, en todos los aspectos, en varias oportunidades. Incluso dejó de recibir su estipendio como oficial para entregárselo a un compañero que ya tenía familia.
pero todo eso maravillaba a casi todas las personas que lo conocieron. O sea, es una persona que por donde pasó dejó una huella. Entre ellas la escuela, como mencionas tú, la anécdota en la escuela Interarmas Antonio Maceo. Maceo en La Habana. Ujú. Ahí es donde deja una huella también grande. Que me relata esta historia es uno de los oficiales que se formaron en Cuba y que me contaba que por donde estaba él, por donde pasaba, siempre dejaba esta huella que marcaba su inteligencia, pero también su sentido humano. Incluso en momentos muy escabrosos, ya en Chile, ingresado antes de la emboscada, en uno de los episodios más complejos que se vive dentro de la misma resistencia militar, dentro del mismo frente, él siempre tomaba las posturas más moderadas y trataba de manejar todo desde el diálogo. Entonces, es un personaje muy interesante y que, bueno, pues también fue un desafío poder conversar con su familia y reconstruir su historia. Pero ya estando en Cuba, la oficialidad de izquierda, el Partido Comunista, ya estaba mostrando un fraccionamiento, una grieta. Y entre el grupo que no estaba contento, en ese grupo estaba Valenzuela Levy, Rodrigo, o el Chele, en la época de Nicaragua, la Nicaragua de Sandino, en la lucha sandinista. Sí, pero ojo, él estaba molesto o visibilizaba cierta situación de quiebre dentro de la tarea militar, dentro del trabajo militar partidario del Partido Comunista, en relación a, claro, a que se estaban generando divisiones, y él lo que hizo con uno de los personajes, con Carlitos mismo, Alejandro y otros personajes más, escriben una carta a la dirección política del partido advirtiendo lo que estaba ocurriendo, pero dentro de lo que era la unidad política. O sea, ellos estaban, o sea, tenían sus críticas, pero lo que quería, por lo menos José Valenzuela Levy, era que no se generara esa división que finalmente ocurre después de la emboscada, después de su asesinato en 1987 en la matanza de Corpus Christi, Operación Albania. Bueno, decir también para quienes nos están viendo o quienes nos van a escuchar a través de Spotify que el libro también trae un set de fotografías. Y de hecho, aquí está la fotografía donde aparece el Riti. E insisto, es una foto genial, por donde se le mire. Y también tener que aquí figura, que es básicamente la misma foto, pero donde aparece Carlitos, que es el personaje con el cual comienza la historia. Eh, También fue la recolección de archivos. Mucho de estos mismos protagonistas se dieron muy amables. ¿Hubo la confianza como para poder contar la historia, para poder contar su propia historia? Porque igual siento que fue difícil la investigación porque hay gente que no, después de llegar a la democracia los dejó votados. Y ya entrar a la intimidad de cada uno de ellos debe haber sido mucho trabajo. Así es, pero no solamente la democracia los dejó abandonados, también sus propias organizaciones, y no sé si por mala actitud, pero también tiene que ver con el nuevo escenario que se dibujaba. ¿Qué hacías tú o qué hacían las organizaciones de izquierda con esta oficialidad, estas personas que están con montones de especializaciones? Incluso algunos búlgaros viajan a Vietnam y tienen un curso especial, pero nada de eso servía en el nuevo proceso, en los nuevos horizontes que se habían dibujado sus organizaciones. Entonces era difícil lo que ocurrió con ellos. Pero claro, la mayoría, casi todo este archivo documental que muestras, que está en el libro, tuve acceso a través de las fuentes que obviamente dialogaron. Hay otras fuentes que no, o sea, no quisieron hablar, algunos de los personajes, no sé, Raúl el Fósforo, él no, yo tuve la oportunidad de escribirle al correo, pero me dijo que no quería como conversar de la historia, con mucha amabilidad, ¿no? Pero que para él era una historia muy ya pasada y no quería convertirla. Pero quienes sí accedieron con todo, o sea, como con toda la disposición de mostrar su archivo documental, sus diarios de vida, eh, incluso documentos. El libro tiene el pasaporte con el que Carlitos pudo salir del país, tiene algunos carnets falsos, tiene documentos, su juramento militar, los certificados con el que se titularon de Bulgaria. Entonces, claro, quienes accedieron con todo el entusiasmo de poder reconstruir lo más documentadamente posible esta historia, ¿no? Y ya con el libro publicado, ¿te deja satisfecho? Bueno, siempre un libro que tú dices que se pudo haber trabajado un poco más, pero ya
ya en librerías, en formato físico o digital, ¿qué sensación te deja? Es algo extraño porque es la primera vez que lo siento, ¿no? Como Mm. saber que las personas lo están comentando, te llaman, te felicitan. Algunos me llaman no tan para felicitarme, sino enojados porque, por lo que te mencionaba, o sea, como el carácter, no sé, más, no sé, disciplinado de la militancia de izquierda que me dicen, oye, pero hay episodios que no puedes, ¿cómo los contaste? Bueno, no puedes contarlos y eso, eso deja mal parada a la organización. Y yo o sea, les decía, pero es que dentro de eso mismo, o sea, siento que incluso dentro de una postura revolucionaria debería admitirse la crítica y debería admitirse también reconocer los errores para que, no sé, se aprendan de ellos, no se cometan o se asuman, ¿no? Pero ha sido una sensación bien, bien rara, ¿no? Como saber que la historia que pasó por mis manos se está comentando, se está leyendo. Eso me deja bastante feliz y me deja, como te decía al inicio, también con muchas ganas de empezar a hacer otras historias. Ya estoy como en dos proyectos muy metido, ya hice bastante investigación todo este año y me gustaría que, bueno, que en algún momento salgan a la luz. ¿Algo que se pueda comentar? Sí, está relacionado un poco al último chileno que estuvo en la FARC, una de las obras, y la otra es una investigación más profunda sobre todo lo que fue la resistencia armada en los últimos años de la dictadura en Valparaíso y en la quinta Mm. región en general. Y es una historia bastante interesante, fuerte, cruda, con mucho archivo también documental, la que se viene también sobre Valparaíso, que bueno, ahí más adelante tendremos más detalles. Y en los minutos que nos quedan de grabación, Mauricio, ¿cómo crees que, cómo crees que la historia debiera recordar a estos chicos? ¿Es, es justo el lugar que tienen ellos en la historia? Yo siento que no, y por eso mismo siento que era necesario y justo, o no sé si justo, pero necesario escribir búlgaro, porque muchos de ellos sacrificaron su vida, sus jóvenes vida completa, después en la transición o la postdictadura, vivieron, como decía Samuel Riquelme, uno de los dirigentes que entrevisté de la vieja escuela, me decía, nos tuvimos que rascar con nuestras propias uñas porque también habían quedado a la deriva. Entonces, siento que es necesario porque esta historia es muy rica, habla de jóvenes que no eran perfectos, que cometieron un montón de errores, que también tuvieron vivencias humanas, imperfectas, pero que tuvieron un gran valor y que no han sido reconocidos de ninguna forma. Siento que también es un tema interesante abordar porque es un problema que está en Chile, pero que también está en América Latina, en relación todo lo que fue la resistencia, las dictaduras, las organizaciones que resistieron. ¿Qué pasó con todas las personas que formaron? La reincorporación de ellos no ha sido fácil, porque no son reconocidas por los estados, no son reconocidas por la sociedad, ni siquiera en la memoria histórica, en la memoria histórica no sé, en el inconsciente colectivo están muchas de sus historias. Por lo menos Búlgaros hace justicia en eso, los lleva a la memoria colectiva, relata quién fue el señor del sombrero, pero siento que de verdad se debería asumir de otra forma lo que hicieron estos jóvenes, porque, no sé, en Francia todavía se reconoce a los luchadores antifascistas que enfrentaron, no sé, la ocupación. En Italia también los partisanos y en varias partes todo lo que ha sido la resistencia a regímenes de oprobio se reconoce de alguna u otra forma y en Chile todavía, y en América Latina en general, existe una deuda con eso. Por ejemplo, no sé si me salgo mucho del tema, pero en Colombia, después de firmado un acuerdo de paz hace, no sé, 2016, a la actualidad lo que hemos visto ha sido una masacre a líderes y lideresas sociales, pero también a guerrilleros que firmaron el acuerdo de paz, dejaron sus armas y lo están matando. O sea, no ha sido fácil la reincorporación y hay que verlo así. O sea, hay un proceso también de reincorporación de las personas que tomaron las armas contra las dictaduras y que el relato oficial los pinta de extremistas, no sé, terroristas, pero no sé, yo creo que no son así. Son personas que, como te digo, tienen luces y sombras, pero son historias humanas y crudas como todas, ¿no? Conversaba, no me acuerdo con quién respecto de, obviamente, esto, yo voy a nombrarlos como luchadores, em, de que después de la postdictadura muchos injustamente o quizás no tuvieron de otra, terminaron siendo delincuentes, ladrones de bancos. He ahí la accidentada entrada a los 90 que tuvo Chile, y que dejar,
y que uno lo encuentra tremendamente injusto, porque si hay alguien que debiera ser, que tiene el merecimiento de ser destacado por la lucha contra la dictadura, son ellos, para empezar, ellos. Así es. Claro, por eso mismo esta obra busca reivindicar un poco el lugar que ocupan en la historia. Y también, lo comento, uno de los desafíos también están dentro del lenguaje. Y lo menciono a propósito de qué es lo que hace José Valenzuela Levy, lo más reconocido que hace José Valenzuela Levy. Todos en la memoria social colectiva en Chile hablamos del atentado a Pinochet, ¿no? El atentado del Cajón del Maipo. Ujú. Pero no fue un atentado, fue una emboscada de aniquilamiento. Una emboscada de aniquilamiento es una técnica militar, una acción militar combativa que se estudia en academias militares y que dentro de la prensa oficial se habló de atentado, se habla de atentado todavía hasta el día de hoy, porque es el relato de la dictadura que ha caricaturizado esta acción, pero esto fue una acción militar estudiada, que hasta el día de hoy incluso lo estudian, falló por temas logísticos, por temas de las armas, pero la operación fue perfecta, o sea, ellos no tuvieron heridos, o sea, hay una persona que le rozó un balazo, y todo lo que era subjetivo fue casi aniquilado, ¿no? Más allá de que la expertise del chofer, increíble, que saca Pinochet, y las armas que fallan, que no permiten eliminar al coche donde iba, pero ellos salieron, no hubo ningún detenido, pudieron salir de la mejor forma. Entonces, la operación, la planificación y la acción en sí misma fue muy bien hecha por un oficial formado en Bulgaria, que fue el que hizo toda esta planificación, que fue José Valenzuela Levy, y que también de alguna forma siento que eso contribuye a pone su granito de arena a la salida de la dictadura, porque ya no le están tirando piedras, ya no eran los obreros en el Congreso de Valparaíso que le decían que se vaya, no eran solamente gritos, no eran solamente piedras, No era el eran Punta personas, Arenazo. no, el puntarenazo no, Ujú. estamos hablando de una organización que hace una acción militar que se estudia en academias, que implica un desarrollo logístico mucho mayor. Entonces yo creo que, no sé, Lemebel en su obra de ficción, Tengo miedo torero, hablaba de que le dio un gran susto, pero yo creo que no sé si eso es tan ficción. Mauricio Leandro Osorio, agradecerte esta casi hora de conversación que llevamos. Reafirmar lo dicho en esta conversación, un libro necesario para la historia, para la memoria de este país, para la memoria ingrata de este país, además de ser un relato tremendamente apasionante. Quiero volver a la pluma, a la estilística. Y bueno, y obviamente en los minutos finales, diga lo que guste. Estos minutos finales son suyos. No, ya, yo, bueno, aprovecho, Humberto, a través del espacio también de invitar a todas y a todos a que lean esta historia, a que la vivan, la sufran, la lloren, la amen. Hasta ahorita las personas que han podido leer, los lectores que ya estoy empezando a recibir las críticas, me han comentado eso, o sea, me han dicho, oye, en momentos tuve la guata apretada, en momentos tuve que dejar la lectura, en otros momentos no pude, pero lo que me ha dicho la mayoría, y eso a mí por lo menos me deja bastante satisfecho, diciendo que igual yo todavía le daría taller, pero casi todas las personas que me han dicho que lo han leído en muy poco tiempo. Ha sido una historia que no han podido soltar. No, no sé cómo te pasó a ti, pero casi todo el mundo me dijo eso y eso a mí de verdad me entusiasmó mucho cuando me han dicho eso, que es una lectura rápida, que es una lectura cómoda, pero muy apasionante. O sea, lo han llorado, la han vivido y creo que es una buena obra para conocer esta historia desconocida de un episodio reciente en nuestro país. Uno termina formando parte, siendo testigo, siendo un testigo silencioso en las aventuras o en las historias de cada uno de estos muchachos. Lo que lo hace reafirmar lo que dices, la guata apretada, es como yo tengo que terminar de leer esto, porque no puedo dejar la historia así. Y eso es lo que es un buen libro. Y eso es lo que es un libro, voy a ocupar la palabra entretenido, pero no sé si viene al caso, pero lo que lo hace un libro tremendamente atrayente, sobre todo, y sobre todo un libro que le hace justicia a una memoria tan ingrata como la de nuestro país. Mauricio Leandro Osorio, autor de Búlgaros, el ejército entrenado para matar a Pinochet, editado por Aguilar, quien muy amablemente conversó con la Casa Digital del Traficantes de Cultura. Mauricio, muchísimas gracias. Oye, un gusto, Humberto, por este espacio. Un saludo a todas y a todos y espero que nos volvamos a escuchar y conversar en una nueva obra, ¿no? Vamos a estar atentos, obviamente. Y para quienes nos están viendo o escuchando, gracias y nos veremos en otra ocasión. Adiós.
Adiós, un abrazo grande, chao.